Esta parte de la conversación en nuestro tradicional espacio ¿Quién lo diría? En la 100.1, donde además nos sumamos a las pantallas de Mega Plus, así que gracias a quienes nos escuchan, gracias también a quienes nos están viendo. De inmediato, la primera media hora, la primera parte de la conversación que sostenemos con el diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo le va, Pepe? Nunca me voy a olvidar de la mejor frase que he escuchado en mucho tiempo. ¿Cuál? Cuando yo le digo Pepe o José, me dicen no, Pepe, José para los amigos. Mira. Muy creativo tú, Pepe, ¿ah? Ese es un chiste. Lo que pasa es que a veces un ministro le dice a su secretaria, llámate a Pepe Out, y por eso la secretaria dice, don José, y yo le echo ese mismo chiste. Es como cuando la Connie le dicen Constanza. Claro. Lo sabe. Corren Cuidado. círculos, corren círculos. Cuidado. Pepe Out conversa esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Connie. Pepe, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? sí. ¿Tranquilo? Tranquilo, ¿Tranquilo, nervioso? ¿Tranquilo, tranquilo. preocupado? Tranquilo en lo personal, preocupado en lo general. ¿Mm? Y en lo personal, tranquilo, pues, ¿se puede estar tan tranquilo después de haber recibido amenaza? ¿Usted hizo algo, tomó alguna acción a propósito de una convocatoria abierta en la Plaza Italia, ¿verdad? Para ir a causarles problemas, por lo menos, a usted y a los diputados que votaron en contra de la acusación contra Piñera. Sí, bueno, además de eso recibí centenares de WhatsApp porque alguien, un señor Javier Hernán Sáez Moraga puso mi número de WhatsApp instando a no dejarme dormir, cosa que no lograron, pero tuve que dialogar con muchos y desechar otros porque la verdad es que un contingente muy importante son insultos y amenazas. Pero sería, mira, para que la política y la vida dejen entrar el miedo, tiene que haber dos, el que intimida y el intimidado. Y yo me niego a ser intimidado y a limitar mis acciones producto del miedo, porque si no sería entregarles el triunfo. ¿Y ha logrado entender algo? Perdona. Sí. En algo, a quienes han optado por intimidarlo o a quienes se han manifestado tan expresamente en contra de la forma en que usted votó esa acusación en particular? Mira, entiendo. ¿Hay algo que le haya hecho sentido, Pepe Out, en la cabeza? Mira, ayer saliendo del Canal 13, en la mañana de Mesa Central, un ciclista con la camiseta de Colo-Colo se me para en la ventana a conversar. Y me gratificó porque fue una conversación dura, pero una conversación entre dos hinchas de Colo-Colo por lo demás. ¿Qué le decía? Que yo lo había traicionado. Y yo le explicaba. Y ahí pasaron por lo menos 5 minutos hasta que se acumularon varios autos detrás y me fue imposible seguir conversando. Y entiendo que mucha gente piense que uno tiene siempre que votar con la manada, es decir, que el reflejo de no votar con tu bloque, aun cuando el bloque vote a regañadientes, aun cuando haya expresado opiniones contrarias a la acusación previa, en fin, pero al final, en el momento de los que hubo, si tú no estás con un bloque en una situación polarizada como la que estamos, estás condenado a tener una cierta incomprensión o castigo. Pero a mí me gratifica, fíjate, que con muchas personas, después de conversar, incluso me llamaron muchos después de participación en un par de programas donde he tenido la oportunidad de argumentar, de cómo se ve distinto cuando tú conversas que cuando tienes el reflejo de, oye, pero ¿cómo votáis con Piñera? Cuando el punto es más bien si votas a Piñera del lugar donde está para para reemplazarlo por alguien elegido por el Congreso. Eso es lo que estaba en cuestión. Y si efectivamente se puede responsabilizar al presidente Piñera de las masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Alguien me preguntaba, ¿pero y cómo Estados Unidos? Pero a Trump se le acusa de algo absolutamente personal e intransferible, de una falta que cometió él. Lo mismo que a Nixon, delitos que cometió él y a Clinton, claro, que cometieron ellos directamente. Es decir, Trump condicionó la entrega de recursos fiscales. Y requiere una alta carga de prueba, además, que otra cosa. Absolutamente, lógico. Yo
Lo que pasa es que a propósito de esto mismo, de publicar mi número en WhatsApp y por lo tanto la gente, no sé, muchos probablemente, como decías tú, te insultaban, en fin. Vimos por otra parte lo que le pasó a Gabriel Boric el día viernes. Se está haciendo muy difícil para el político ser político, digo en el día a día, no en el momento de discutir legislativamente, porque es parte del oficio. Uno entiende que tiene momentos valle y momentos pic, pero ¿le cuesta mucho al político ser político hoy día? En las 24 horas caminar por la calle. Sí, está siendo difícil. Yo espero que sea una situación provisoria, aunque creo yo que la tendencia era esta. Yo no puedo decir soy porque ya no lo estoy haciendo en estos días, pero yo era un político que nunca andaba con nadie, ni amigos, por el centro sin problemas, caminaba. De repente alguien me gritaba algún insulto, pero tranquilo, y otros me hacían hola Pepe, y voy a comprar, y salgo, y nunca tomé ninguna precaución. Y efectivamente hoy día tú te la piensas 2 veces, voy o no voy al mall a comprarle el regalo de Navidad a mi señora, voy o no voy al... La mejor sí, excusa para regalar poco. Claro, efectivamente. Que si acaban de hacer un nieto, voy o no voy a comprarle... claro, empieza a ser dificultoso. ¿Dónde cambió la rutina de Pepe Out? Por ejemplo, ¿qué cosa antes se sentía que podía hacer libremente y ahora no está haciendo derechamente? Bueno, así como algunos, por ejemplo, evitan pasar por la Plaza Italia. O sea, yo iba, por ejemplo, al estadio. Yo soy colocolino, fanático, yo iba regularmente al estadio. Al estadio no puede ir porque... No, yo sé, eso ahora. No hay fútbol. No, pero podría haber ido a saludar a Mati Fernández, que fue mi ídolo en su momento, en fin. Y claro, cuando tienes cientos de personas que te dicen y no vas a ir jamás al estadio porque te vamos a funar, obviamente estoy condenado a no ir al estadio. Déjame hacerle esta otra pregunta. ¿Cuánto cree usted? Esta es una pregunta cuantitativa, no cualitativa. Algunos legisladores pueden estar condicionando su voto precisamente a la presión de la calle. A esa presión de la calle. Mira, a esta altura el costo va a ser menor. Esa calle, claro, a ese tipo de calle. ¿Quiere la respuesta cuantitativa o cualitativa? No, primero la cuantitativa, es decir, ¿cuántos cree usted podrían estar en estos momentos condicionando el voto? Decís ahí que me voy a evitar un problema, me voy a poner del lado de ese pedacito de la calle, el que es más violento, el que no funa, sino que agrede, que es intransigente, que está reclamando el Chile que él quiere y no el Chile justo del que estábamos hablando hace algunas semanas. Depende de qué voto. En este voto en particular, que era un voto muy crucial para la gente de la calle, yo creo que había por lo menos una veintena de diputados opositores que tenían convicción contraria y que finalmente terminaron dejándonos a solo 8 personas con este criterio cobardón que es... Sabiendo que se va a rechazar igual. Que es, claro, total se va a rechazar, Total. pero ¿para qué voy a poner Me sumo al coro porque ¿para qué voy se a va a poner yo rechazar? mi voto si total igual se va a rechazar? Una veintena en Probablemente- 155, perdón, una veintena en 155 diputados. No es poca cosa. Es casi el 15%. No es poca cosa. Y probablemente eso se habría achicado si se hubiera aprobado la cuestión previa y luego hubieran tenido que votar derechamente la acusación. Porque Claro, porque había una segunda instancia Claro, para había una corregir. segunda instancia para corregir. Entonces, de hecho, los que querían votar a favor le decían a los otros, oye, pero vota la cuestión previa en contra. Total, así no vas a tener que votar luego. Ya, mi pregunta era cuantitativamente, ahora cualitativamente. O sea, dicho en fácil, ¿cuánto se ha echado a perder la calidad de la discusión política porque hay un sector que la está condicionando? Mira, es natural y legítimo que en el raciocinio que conduce finalmente a tu voto esté la consideración de la gente. Es obvio. Tú interactúas con la gente y a veces puedes tener una cierta convicción, pero te das cuenta que hay una convicción mayoritaria y lo metes, no te digo que decida tu voto, pero lo metes como un factor. Otra cosa distinta es cuando te sientes amedrentado por esa opinión, porque ya no es solo una opinión, no es la consideración de una opinión, sino que es la consideración de una eventual sanción, de una eventual acción contra ti por parte de esa gente. Es decir, la gente le tiene pánico a que Camila Vallejos te ponga en un cartelito y te difunda a sus no sé cuántos cientos de miles de seguidores
como responsable de un determinado resultado. Y yo creo que, claro, hay un deterioro evidente de la política. O Pepe, sea, tú decías al comienzo que en lo personal estabas tranquilo, pero que estabas preocupado en lo general. Vamos a la preocupación por lo general entonces. estoy preocupado por si tú quieres, el ingreso del miedo a la calle en el Congreso. Ujú. ¿Ah? Porque es obvio que las decisiones tomadas bajo el influjo del miedo no son necesariamente las mejores decisiones. ¿Mm? Y luego estoy preocupado porque hay demasiados actores que están apostando a la profundización de la crisis en lugar de contribuir a la superación de la crisis. Por ejemplo, es completamente inexplicable ver al Partido Comunista o a Alejandro Guille votando en contra del acuerdo que permitirá plebiscito para ver si la gente quiere o no nueva constitución y para ver qué instancia es la que la va a hacer, que luego va a permitir elegir una constituyente, una instancia constituyente, si es que, como todos prevemos, gana el sí, y luego un plebiscito de salida. Es decir, si uno no quiere eso y no le pone la firma a eso, francamente, es que está apostando, ¿A qué? yo creo que a la profundización de la crisis. ¿Para qué? Para mí, la acusación constitucional era una apuesta a la profundización de la crisis. Porque ¿qué pasaba, dime tú, si eventualmente, cerrando los ojos, aunque no hay mayoría en el Senado, analicemos esa primera hipótesis, que si se hubiera tumbado a Piñera constitucionalmente y el Congreso hubiera tenido que elegir un reemplazante? Desde mi punto de vista personal, políticamente, creo que no habría contribuido cero a la resolución de la crisis. Y lo peor es que todos sabían además que no había 2/3 en el Senado. Por lo tanto, era simplemente dejar a la moneda descabezada durante una semana y media con Blumel de presidente de hecho a la espera de la votación del Senado. Cuando tú necesitas para salir de la crisis a un ejecutivo mínimamente de pie y el ejecutivo está suficientemente debilitado para apostar a debilitarlo aún más, para en la práctica no tener interlocutor para salir de la crisis. Pepe Out, ¿cómo ves hoy día la calle? Porque la gente sigue hablando de la calle, ¿verdad? Y este grupo atemorizado por la calle y aquellos que buscan llevar las cosas a profundizar la crisis porque creen, o profundizar las cosas porque creen que la... ¿Cuál es la calle hoy día? ¿Qué es la calle hoy día? Porque yo tengo la percepción de que la calle que va quedando es una calle, es un grupo muy minoritario, que probable, y voy a volver a ocupar una palabra que alguien me dijo, la Connie descubrió palabra nueva, no, pero me parece que es súper gráfica, es un grupo muy irreductible además también, violento, que busca lo que dice Juan Manuel, o sea, buscan que se haga lo que ellos quieren y si no se hace lo que yo quiero, entonces voy con todo contra ti. No es la calle que vimos ese viernes con 1,5 millones de personas, no es la calle que fue a cantar con los bunkers y con Inti y con Iyapu el viernes pasado. Es una calle bien particular. Es una calle que incluso merecería ni siquiera ser escuchada a estas alturas. Bueno, es la diferencia entre la sociedad real y el troleo, el espacio virtual. Y el problema es que de repente hay demasiados que toman a ese microclima como si fuera el clima generalizado. ¿Pero por qué? ¿Porque les conviene? ¿Porque no leen bien? No, ¿Porque no cachan leen. nada? Yo creo que es porque ¿Por no qué? leen. Yo creo que es porque no leen bien la realidad. Yo siempre, conversando con mis colegas, les digo, mira más allá de los que están aquí arriba en la tribuna. Claro. La sociedad puede pensar completamente distinta. Mira más allá de De los que Twitter. están sentados acá. El Twitter, imagínate, pues el Twitter hizo cambiar de opinión y hacer un acto de contrición a un frente político respetable, ¿ah? Que había tomado una decisión muy respetable y reflexionada por lo demás. Entonces, tú Eso dices... cuando Frente Amplio votó y se desdijo de un voto. Mira, déjame contarte una anécdota. Ayer fue un amigo amigo de muchísimos años que vive ahora en Rusia. De los que te dicen José. Claro, que vive en Rusia. Y al salir, bueno, llamó a un Uber. Yo salí a la puerta a recibirlo. Había una señora manejando un auto y él se fue. Y después me llama y me dice, te voy a llamar para tu ego. O sea, te estoy llamando para tu ego. Una señora de la Florida que tenéis que contratarla de jefe de campaña, me dice. Porque le explica
este gallo venía llegando, no venía hace un par de años a Chile, en fin, no tenía mucha idea, pensaba que yo estaba completamente aislado, en fin, y se da cuenta que la señora le entrega una argumentación, pero además desde alguien de centro izquierda, me dice, ¿ah? Una argumentación mejor que la mía, según él, no creo, pero él me dijo mejor que la mía, respecto de la acusación constitucional, respecto de que había que ponerse en una posición constructiva para salir de la crisis, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces yo creo, además, que eso, mira, yo creo que es mayoritario la calle que quiere salida a la crisis, que asume y solidariza con la demanda expresada en esta movilización masiva, pero condena categóricamente la violencia y yo creo que va a castigar a los actores que están apostando a profundizarla. ya, ahora, este es un régimen presidencial, no es semiparlamentario, no es semipresidencial, donde el presidente concentra mucho poder. Hay quienes dicen que el presidente con los niveles de popularidad que muestran las encuestas se le hace muy difícil, otros dicen es más parte del problema que de la solución, da lo mismo. Hay quienes por otro lado lo respaldan y dicen es el presidente que tenemos y con él hay que llegar hasta el final, sea como sea. Déjame preguntarte, despejando la figura del presidente Sebastián Piñera, si han estado a la altura de esta crisis los siguientes 3 líderes políticos que el 2017 aparecieron en la papeleta. Sebastián Piñera obtuvo un 36% en primera vuelta, Alejandro Guillén un 22%, Beatriz Sánchez un 20% y José Antonio Kast casi un 8%. ¿Han estado a la altura de esta crisis los otros que podrían haber gobernado Chile? Te lo pregunto porque ante esta lógica que tú planteabas hace un momento de qué hubiese pasado si destituíamos al presidente o el interés de algunos, especialmente el Partido Comunista o Pamela Giles, de sacar al gobernante de La Moneda. Ya, ok, hagamos política ficción. ¿Qué hubiese pasado si en realidad no hubiese sido Piñera el presidente? Alejandro Guillén dijo que a él esto no le habría pasado. Y hemos visto... Después pidió la renuncia. Y claro, después pidió la renuncia el presidente Piñera. Y hemos visto también las declaraciones de Beatriz Sánchez, que ahora más bien es ausente, y de José Antonio Kast, que ha estado solamente concentrado en el tema de la violencia. ¿Han estado a la altura de las circunstancias? Y si no es así, ¿qué podríamos esperar entonces en 2 años más? Ninguno de los 4, a mi juicio. Ninguno de los 4, ni... En particular, mi candidato creo que hizo un análisis infeliz, porque creer que esto es un problema de un gobierno en particular y no de la gobernabilidad democrática en su conjunto es no entender nada de lo ocurrido. Y claro, como tú dices, lo que hay hoy día de movilización, de resistencia, no es ni al gobierno, ni a esta democracia. Yo venía para acá y vi un rayado, fíjate, insólito, que me deprimió. Decía 1973-2019, igual dictadura. Hay que estar francamente muy, pero muy, muy extraviado en el diagnóstico para igualar lo que ocurre hoy día, o lo que ha ocurrido en estos 30 años, con la dictadura. Pero parece que hubiera quienes quisieran que esto fuera lo más parecido a antaño, que tienen una especie de melancolía, que quisieran repetir las conductas. ¿Ah? Yo al Partido Comunista, por ejemplo, lo veía encaminado a volver a ser lo que fue en democracia. Me refiero antes del 73, un partido reformista, el partido sostén y más serio del sostén y del respaldo a Salvador Allende y a su programa, al revés del Partido Socialista que iba más allá del programa, que pedía avanzar sin transar, etc. El Partido Comunista fue el partido ordenador y luego se transformó en dictadura. Y yo veía que estaba volviendo a ser lo que era. Había participado por primera vez en un gobierno, de nuevo, había sido un partido súper responsable detrás de Bachelet, etcétera, pero parece que la nostalgia de la dictadura lo hace comportarse del mismo modo que se comportaba anteriormente. Ya, entonces, pero no, quisieran que fuera dictadura. No lo pero alejemos me estoy arrancando claro, de tu punto. Yo creo que efectivamente los liderazgos no han estado a la altura de lo que uno esperaría de ellos. ¿Qué habría esperado uno de ellos? Que se pongan a disposición del país para la solución, no para el agravamiento del problema. De los 4 que les acabo de mencionar, los 4 candidatos presidenciales de ese 2017, ¿quién
En el entendido que tú dices que ninguno de los cuatro, tú dices que ha estado a la altura de la circunstancia, ¿quién es el que menos ha fallado allí? Es difícil. ¿Piñera, Guillé, Beatriz Sánchez o Es Kast? difícil. Casta ha hecho su juego y yo creo que ha sido más moderado de lo que uno pudiera haber esperado. ¿Ah? Y en ese sentido no me saco el sombrero porque no lo traje, pero él podría haberse aprovechado más de esta crisis y no lo ha hecho. Y desde ese punto de vista yo hago un tic favorable en ese sentido. Luego, Beatriz Sánchez, en realidad, ella estaba ausente durante prácticamente todo el periodo y el momento que quiso estar presente, viste lo que le ocurrió. Incluso antes tuvo también otro episodio, que fue la portavoz de la negativa del Frente Amplio a la primera convocatoria de la moneda. Exactamente. Y después de eso, digamos, con muchísima crítica de vastos sectores, finalmente terminó Pero en general, desapareciendo de los medios. En general, a Beatriz Sánchez lo que le ha faltado es asertividad. Po. Ella no ha ejercido un liderazgo, ¿ah? Más bien, eventualmente ha ejercido una vocería después que la Asamblea ya ha tomado una decisión. Tampoco se la ha jugado en el Frente Amplio para que el Frente Amplio primen aquellos que quieren ser motor de una articulación de mayoría para el futuro. Y ha estado ahí entre medio, entre los que tienen una política más bien testimonial, radical, y los que quieren establecer o los que tienen vocación de mayoría. Y Guillé yo lo veo errático. Estamos conversando con Pepe Out, diputado independiente. ¿Qué le pareció el informe tan cuestionado este fin de semana respecto de quienes han agitado de alguna manera las aguas? Por decirlo de alguna forma, porque no es un informe de inteligencia. Incentivado. Incentivado. La protesta violenta. El pop coreano, Ismael Serrano, algunos medios alternativos, independientes, digitales, Mon Laferte, Gary Medel, Claudio Bravo. Menciona a periodistas con altos seguidores en redes sociales, pero no dice cuáles. Pepe Out tiene la palabra. Que eso está muy bien para una ONG que haga estudios sobre las redes, pero no para un informe gubernamental. Creo que se ridiculiza el gobierno a sí mismo cuando hace esto. Habría que pedirle que entre en guerra con el pop coreano. No, porque además no hay conclusiones, está muy bien el retrato, pero yo creo de verdad que el gobierno se ridiculiza a sí mismo cuando hace este tipo de cosas. Pepe, yo no quisiera desaprovechar el par de minutos que nos quedan. Pepe Out es experto electoral, ¿verdad? ¿Cómo se imagina, después de lo aprobado ya en el Congreso, estamos a puertas de la promulgación de la ley que va a posibilitar el referendo y luego tenemos que trabajar en el detalle de la convocatoria a la elección de los constituyentes? ¿Cómo se imagina que va a quedar esa constituyente después de que se aprobaron las cosas que se aprobaron en definitiva, verdad? Porque se aprobó la paridad... Todavía no. No que todavía. Es la Cámara. En la Cámara, exacto. Pero ¿cómo van las cosas? ¿Cómo debiera quedar configurada esa constituyente? Mira, déjame decirte una cosa primero. Pensando en la ingeniería electoral de lo que se está haciendo. Primero, respecto del plebiscito. Yo creo que la derecha se equivocó medio a medio al poner la pregunta sí o no, apruebo o rechazo una nueva constitución. Debió haber partido desde el consenso respecto de una nueva constitución, como lo quiso el propio presidente Piñera. ¿Y por qué? Porque pero esa era una exigencia más del Frente Amplio en su momento. No, la exigencia de sí o no fue finalmente... Sí o no, plebiscito de entrada sí para ver qué instancia. Claro, claro. Pero para definir el mecanismo. Porque el plebiscito verdadero es sobre el mecanismo. O sea, deberíamos haber hecho plebiscito para definir qué tipo de asamblea queríamos, en el fondo, pero no para preguntar sí o no. Y porque eso va a llevar, además, primero que se divide la derecha. Sí. Y luego a que se autoinfringe una derrota de proporciones antes de entrar a la siguiente elección. Ahora, si se aprueba la paridad de resultados, como está planteada, si se aprueba, sobre todo, la posibilidad de que los independientes constituyan listas y compitan con los partidos en igualdad de condiciones, y se aprueban los 18 escaños adicionales para los pueblos originarios, tú vas a tener una instancia muy distinta del Congreso, es decir, no edificada desde y para el binominal. Vas a tener una instancia donde va a haber mucha gente que no se va a alinear en un bloque o en otro en todas
y cada una de las materias, como suele ser hoy día. Tú cruzas una línea y en todas las materias unos están de un lado y otros están del otro lado. Y por lo tanto vas a tener una constituyente muy diversa, porque es muy posible que con este esquema, por ejemplo, haya lista de la diversidad sexual en algunos distritos, lista de la pyme en otros distritos, lista de los animalistas en algún otro distrito, es decir, gente que quiera poner su punto de vista en la nueva constitución. Y eso va a hacer que sea más difícil el trabajo, pero al mismo tiempo más fácil, porque ya no va a ser solo una negociación entre esta discusión que tienen yo soy 2/3, tú eres 1/3. ¿Ah? Porque Déjame seguramente preguntarte va a haber mayoría en... Sí, algo que tiene que yo sé que está en la aprehensión de muchas personas, porque no son pocas las personas comunes y corrientes que están mirando con cautela este proceso Sí. y que tienen un poco de susto de que los constituyentes vayan a terminar siendo personas poco aptas, digámoslo así diplomáticamente, poco aptas para una pega de la envergadura de lo que se viene. ¿Cómo hacemos para asegurar la calidad de ese constituyente? ¿En qué va? Mira, va muy fundamentalmente en el rol que tenga la discusión y particularmente el tipo de acogida de los medios, a qué tipo de discusión, porque hasta ahora casi no hemos discutido sobre qué tipo de constitución queremos. Hemos discutido de que no nos gusta la actual, hemos discutido de los procedimientos para hacer la nueva constitución, etcétera, pero no hemos discutido los temas. Y yo creo que si los temas se ponen en discusión de verdad, yo tengo confianza plena, fíjate, en la sabiduría de la gente para distanciarse de aquellos que solo quieren, si tú quieres, cambios, y de aquellos que solo quieren estabilidad. La gente siempre termina mayoritariamente votando por aquel que sabe articular de manera adecuada el cambio con la convivencia social y el orden público. Pepe Auti, Ese va a ser el próximo presidente de la República, el que sepa hacer eso de manera adecuada. Ya, ahora que le pongamos nombre y apellido es muy ¿Alguna distinto. idea? Claro. Ya, esa es la siguiente conversación. Por supuesto. Me ocurre uno. Pepe Auti, diputado independiente, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Gracias, Pepe. Chao. 8 con